veremos esto. Este es un Lego Creator para mayores de 8 años. Contiene 281 piezas y esto es un robot del espacio. Y miren, aquí tiene el logotipo de que es del espacio. Esta pieza dice que es de tamaño real. A lo mejor ha de medir como casi la caja. Y este es 3 en 1. Es decir, además del robot también podría ser un perrito y un cohete. A ver. Aquí tenemos que es un Lego, el robot, el perro y el cohete. A ver. Y vemos que aquí dice Space, ese es el espacio en inglés. Y aquí tiene el logotipo clásico del Lego del espacio. Aquí dice Space, no sé qué idioma sea ese. Y aquí dice espacio. Y a ver. Aquí está la de que te puedes descargar la app de Lego. Y pues este Lego contiene una pieza que hace que brille. Y esta pieza, como dice aquí, no la tienes que introducir al agua porque si no se va a descomponer. En la parte de atrás tenemos a los tres que podemos crear en una sola imagen. Y pues bueno, creo que ya fue suficiente con la caja. Y así que pues vamos a abrirlo. Bueno, se abrió un poco mal, pero bueno, ahí está. Veamos. Aquí está la bolsita 2. La bolsita 1, que es un poco más grande. La bolsita 3, que está mucho más grande. Tres instructivos. Uno para el perrito, otro para el cohete y el tercero para el robot. ¿Qué más hay? También está la bolsa 4. Creo que este es el primer Lego que yo tengo en donde las bolsas son de papel, porque yo siempre he tenido las que son de plástico. Fíjense, todos los Legos que yo he tenido han sido bolsa de plástico y ahora esta vez son bolsa de papel. Y al igual que en el video de Lego Galaxy Explorer de los 90 años de juego, esto también será un proceso muy tardado, así que nos vemos en... Y bueno, pues así se vería la figura 1 ya terminada. Como podemos ver, vemos que tiene estas llantitas de acá. ¡Ey! ¡Ay! Se les fue de acá. A ver, veamos. A ver. A ver. Se la volvemos a poner otra vez. Vemos que tiene estas llantitas de acá, muy parecidas a las de Wall-E. Aquí vemos que tiene un globito. Creo que regresó de una fiesta. Aquí tenemos esta cosa de acá. Sus orejas, sus ojos. Y pues aquí tiene una ruedita para que a la hora de que avance. Y pues... Y pues esto, y pues vemos que esto tiene de atrás y acá tiene como algo para elevarse así. Y es que si le aprietas acá, hace que se prenda la pieza especial. Y como vimos en la caja, no solamente puede ser un robot, también puede ser un perrito, siendo esta la figura número 2. Esto probablemente sea el frisbee, probablemente. Esto también probablemente sea el huesito del perro, para que se lo coma. Y pues el perro, pues, aquí está la cola, las patas. Y pues este también tiene luz, ya que a la hora de apretarle aquí, se prende su cuello. O su collar. Aquí tiene las orejas, el hocico, sus ojitos. La verdad está muy bonito. ¿A poco no? Está muy bonito. Se parece mucho a Perrito Bebé. Es decir, Perrito Bebé así se vería si fuera robótico. Y bueno, lo siento, perrito. Pero bueno, ni modo. Esta fue la figura número 2. Ya les mostré la 1. Y la figura número 3 es... ¡Tan! Es un cohete. Esta es la tercera y última figurita. Un cohete. Y pues tiene una antena. Es de color blanco. Aquí tiene las patas. Aquí te puedes asomar. Y pues se hace así. Y a la hora de hacerle así se prende.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Y pues espero que les haya gustado las 3 formas en las que puede convertirse. Y pues bueno, ya sería todo. Adiós.